Bueno, señores, buenas noches, bienvenidos. Leila, Brunito, ¿cómo le va? Buenas, Lucas, buenas. Guada, Liliana Franco. Ya está con nosotros el ponchámelo si podés, el viceministro de Economía con nosotros. Pero antes tenemos una bomba de último momento. Poneme la carátula, está Guadalupe Vázquez con Formosa. Pensiones por invalidez truchas, la gestora amiga de Infran. Anoche te mostramos en exclusivo la matriz de corrupción más perversa de la Argentina. En Formosa fabrican pensiones por invalidez truchas. ¿Quién es la gestora? Amiga de Gildo Infran. Guada, contanos, dale. Bueno, todos la conocieron, ¿no? Limpia Concepción Ruiz Díaz es la señora que nos citó en la plaza y que después negó ser ella misma, aunque les mostramos quién era. Es la que te consigue una pensión por invalidez por 80.000 pesos. No solo es amiga personal de Gildo Infran, No me digas. sino que además es puntera política, trabaja activamente en todas las campañas, en lo que se conoce como el 17, es un sublema de la provincia de Córdoba, milita el 17. Sí. Tiene un comedor. Atención con ese dato, No, porque además tiene puntera, antecedentes comedor. penales por haber... ¿Se acuerdan esa causa? Que también lo denunció esta casa, en este caso en PPT, de que le daban pensiones a los paraguayos. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, ella estaba acusada de llevar paraguayos, ella es de origen paraguayo, llevar paraguayos, cruzarlos, darles... para votar, darles pensiones a cambio de los votos y llevarlos de vuelta a Paraguay. ¿Vemos a Limpia, te parece? Recordemos el momento con Limpia Concepción Ruiz Díaz. Se tomó una decisión política de que haya pensión nacional. Ya fue con Dualde, fue con Néstor y fue con Cristina. Habilitaron con las documentaciones correspondientes y donde por ahí no se podía, el doctor como director también firmó, en su momento el doctor Bogado también, a mí me tocó también a otros profesionales que le pusimos nuestra firma y no sabemos si vamos a tener problemas. Así como ustedes le pueden ocasionar problemas a nosotros también, pero eso ya va más allá de nosotros, porque nosotros sabemos que hicimos un beneficio por ustedes y ese sirvió, mucho sirvió. Pasó Néstor, pasó Cristina y vino Macri, lo mismo, la misma cosa pasó. Vinieron por los derechos, se cortaron muchas jubilaciones y muchas pensiones, pero vino nuevamente un gobierno nacional y popular que fue de Alberto y Cristina y recuperamos muchísimo, un 99% se recuperó. Gracias a la firma nuevamente del doctor, del intendente que avaló para que se haga el trabajo y los médicos que le pusimos la firma. Recuperamos todo de vuelta. Pero ¿qué pasó? Estábamos en campaña y el gobernador decía, estén atentos, esto viene por ustedes. Y lastimosamente acá entre nosotros hay gente que no hicieron caso y votaron por este señor. Lastimosamente. Y cada uno sabe, no hace falta, pero algo que ya ocurrió, ya tenemos que superar eso. Ahora va a estar difícil, porque ya cortaron una cosa y demostraron y no tienen problema. Y no tienen problema en cortar nuevamente ahora. Lo que acabas de escuchar es peronismo explícito. O sea, todo bien con Dualde, todo bien con Néstor, todo bien con Cristina. Llegó Macri, se cortó la cantidad de pensiones truchas. Volvió Alberto, mejoró todo. Llegó Milei, cortaron absolutamente todo. Este señor en una cámara oculta es el médico, ¿no? Este es el médico Néstor Díaz. Sí. Ahora vamos a ver cómo no está mintiendo. ¿Se acuerdan que ayer les dije... Esto se trató de un plan sistemático pergeñado en la cúpula del kirchnerismo? Sí. No está mintiendo ese señor. Miren este gráfico, a ver si lo pueden mostrar, en donde se ve claramente... ¿Eso son las pensiones por invalidez? Exactamente. Dios. De hecho, acceder a las pensiones era más difícil. Néstor Kirchner, cuando asumió, quitó algunas restricciones y liberó el sistema. ¿Por qué liberó el sistema? Porque el kirchnerismo necesitaba utilizar las pensiones por discapacidad como una herramienta de clientelismo político en todo el país. Esto no es solo propio de Formosa. Vean cómo se dispara la cantidad. Sí. De hecho, 1.500% es el aumento. Después, según lo que dice el propio médico, que él da las pensiones truchas,
se ameseta con Macri y vuelve a crecer con Alberto Fernández. Cada vez que estuvo el kirchnerismo en el poder, se dispararon en forma totalmente desmedida. Ahí, perdóname, que me quiero detener. Mencionaba este médico a un doctor Bogado, mencionaba a todos los médicos que daban pensiones truchas en la provincia. El doctor Bogado, ¿sabes a quién le dio una pensión trucha? No. A Limpia Concepción Ruiz Díaz, Poneme, a la puntera de Gildo. Poneme por favor la foto de Gildo Infran con esta señora Limpia, lo que vos estabas mencionando. Bueno, acá están los amiguitos. El gobernador Infran con esta señora Limpia. Sería bueno a ver si podemos conseguir lo que pusimos ayer, ¿no? De Limpia, tramitándote por 80.000 pesos la pensión por discapacidad trucha. Mientras te cuento, tenemos más información justamente sobre Limpia, que te decía, ella ya había tenido problemas con la justicia por hacer cosas indebidas, siempre cercana al poder político. Ella cobra desde el 2015 una pensión por invalidez que un doctor Bogado le firmó con una supuesta invalidez del 85% por una patología de diabetes tipo mal de Chagas con cardiopatía y secuelas con hipotensión arterial y cefaleas. ¿Todo eso? Todo eso. Muchos problemas la señora. Sí. El trámite lo inició en el 2012. En el 2015 empezó a cobrar. Hace 10 años que cobra una pensión que no le corresponde, por supuesto. ¿Y a ustedes les parece en el momento que ella se sube a su moto y sale huyendo de las cámaras de TN que tiene una invalidez del 85%? No, claramente no. De ninguna manera. Ahora, escuchá esto. Pensiones por invalidez en Formosa. 2004, 2.415 pensiones. 2024, 40.000. Aumentó 17 veces en 20 años. No sé si está la plaquita para ver o tampoco. Repetimos, 17 veces en 20 años. Las provincias con más pensiones por discapacidad: Buenos Aires, 302.000, Chaco, 99.000, Santiago del Estero, 83.000, Formosa, 40.000. Solamente en Maición-Laicí, en Formosa, el 18% de los habitantes cobra pensión por invalidez. Exactamente. Locura. Algo que no existe a nivel internacional. Esto es un récord mundial. Les decía ayer, como muchos países que han tenido 20 años de guerra civil o que han pasado una catástrofe natural, pueden llegar a tener el 2% de pensiones por invalidez. Hay localidades en Formosa que tienen el 18,3%. Una herramienta de corrupción y de clientelismo político. Bueno, está con nosotros el viceministro de Economía, José Luis Daza. Gracias, Guada. Y enseguida vamos a estar mostrando más información sobre esto. Viceministro, gracias, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy ¿Todo bien, muchas gracias. Bueno, día importante, ¿eh? Muy importante. A ver, cuéntenos, ¿qué significa este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y primero, la cifra es 20.000 millones de dólares, ¿es así? La cifra, le puedo contar un poquito en el contexto total. Por supuesto. De lo que es. Pues es muy interesante. Argentina está en lo que, desde mi punto de vista, es el proceso de transformación macro más importante en el mundo. Sí. No hay otro país en el mundo que está haciendo un conjunto de reformas de la magnitud que está haciendo Argentina. Este programa, el programa de estabilización, lo diseñan el ministro Caputo, el presidente del Banco Central y su equipo, antes incluso de llegar al gobierno. Y con el apoyo total del presidente Milei, sin el cual no podría haber tenido éxito, empiezan a implementar algo que es realmente de una complejidad y una magnitud que creo que no hemos explicado bien. Ahora, en ese momento, Argentina tenía un programa con el fondo que estaba totalmente caído. No se habían cumplido ninguna de las metas y la economía iba a un barranco. Sí. Argentina en ese momento decide hacer una cosa y decide implementar su programa en forma paralela a lo que se había acordado el gobierno anterior con el gobierno, con el Fondo Monetario. Sí. Y en muchas instancias hacen cosas
que no eran las que quería el Fondo Monetario, y en términos generales hace un programa mucho más audaz, mucho más intenso y en una manera extraordinaria pasa algo increíble. Este programa logra rescatar el programa inicial y a los 6 meses estamos cumpliendo todas las metas del programa anterior sin haber hecho exactamente lo que quería el fondo. Entonces, el primer punto que quiero enfatizar, este es un programa argentino, diseñado en la Argentina por argentinos. Así que ese es el primer punto. Bien. El segundo punto. Sí. El programa que implementamos logró desactivar una serie de bombas de tiempo, bombas grandes, que estaban por ejemplo. exactamente, que tenían que ver con la situación fiscal, con la situación del desequilibrio masivo monetario, financiero y otras. Una por una fueron desactivando estas bombas de tiempo que estaban activadas y que eran realmente. ¿Y qué es lo que pasa? Llegamos a una situación en donde se completa el ajuste macroeconómico de Argentina y Argentina presenta una de las situaciones de balance, lo que los economistas llamamos balance interno y externo fiscal, más sólido del mundo. En el Fondo Monetario hay 195 países. 5 países tienen superávit fiscal. Sí. Argentina es uno de ellos. Pero nos falta algo. Nos falta una pata que es la pata débil, que es una herencia, que es el Banco Central descapitalizado, sin reservas. Destrozado. Y que no nos permite salir del cepo. El cepo es una fuente de distorsiones, retrasa inversiones, pero sin reservas es un salto al vacío que no se puede hacer. Ahora, aquí pasa algo muy importante. Argentina no tenía que ir al fondo hasta el 2026, que es cuando en agosto del 2026 que empiezan los pagos. Sí. Así que se podría haber postergado. ¿Y qué es lo que hicimos? Fuimos al Fondo Monetario, septiembre del año pasado, ya estaba ahí, y le dijimos, este es nuestro programa, esto es lo que queremos hacer, esto es para acelerar lo que podríamos recibir de ustedes. ¿Quieren acompañarnos o no? Y el Fondo Monetario nos escuchó, vio nuestros modelos, vio nuestro análisis y dijo, me interesa sumarme al proyecto argentino. Y pasa algo muy interesante. Todo lo que se ha propuesto al fondo, que en este programa con el Fondo Monetario, todo es diseñado en Argentina, por nosotros. Bueno, ahora que dio el contexto, yo voy a las preguntas concretas. ¿Son 20.000 millones de dólares, como anunció hoy Caputo? Lo que anunció el ministro Caputo son los 20.000 millones de dólares que nosotros les dijimos son consistentes con nuestro programa, que le hemos presentado al staff y que Cristalí, la directora gerente del fondo, le dijo al ministro Caputo que él podía anunciar que ese es lo que nosotros hemos acordado como el monto total. Ahora quiero decir una cosa más. El fondo le permitió a Caputo anunciarlo. Claro. Ahora quiero decir una cosa más, que es importante. Esto todavía tiene que ir al board. El Fondo Monetario es una institución política, entonces tiene que ir al board. Así que esa es la situación. Para mí, a mí me es muy importante resaltar algo. Todo lo que se ha acordado con el fondo, no se ha acordado, todo lo que se ha planteado con el fondo viene de nosotros. Bien. Y es muy importante recalcar que la salida del cepo se va a dar en tiempos que nosotros queremos, de la forma que nosotros queremos. ¿Cuándo? Cuando queremos, y lo vamos a hacer. El presidente Milei ha sido claro, diciendo que al fin de año ya no va a haber un cepo cambiario. O sea que en este año se va a levantar. Eso es lo que ha dicho el presidente Milei. Pero la forma, el tiempo, todo eso lo vamos a decidir. No lo decide el fondo. No lo decide el fondo, pero esto, lo decidimos nosotros. Este acuerdo acelera esa salida. Para limpiar el Banco Central. Nos permitiría acelerar la salida. Nos permitiría acelerar la salida. Claro. Son cautos en las palabras, pero está bien. Sí. Pero va a ser antes de fin de año, eso seguro. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es... hemos planteado un acuerdo, lo tiene que aprobar el board y... Pero hoy la vocera del fondo, Julie Kozak, dijo que el desembolso va a ser por tramos y que el monto no está definido. Claro. No sé si dijo exactamente eso. Y lo que pasa es que el fondo tiene sus reglas, es una institución sumamente burocrática, qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir. Y efectivamente, mientras el board no lo apruebe... ¿Pero sería por tramos, como dijo ella? No voy a comentar los son todas que todavía estamos definiendo. Bueno, vea al exministro de Economía, el señor Guzmán, no sé si lo conoce, dijo anoche que esto es un fracaso. Dijo, Milei, fracasaste, mire. El gobierno se encuentra preso de su fracaso. El gobierno dice, tengo dos alternativas, o devalúo
o me salva el FMI, pero después es un salvavidas de plomos para el país. Esa es la cuenta que hace el gobierno hoy. De vuelta, lo dijo el propio presidente, si vas al fondo porque fracasaste. Obvio. Bueno, Milei, te cuento que, no sé si me está viendo, está la cámara, te cuento que fracasaste. ¿Sí? Te cuento que fracasaste. Por eso está yendo al Fondo Monetario Internacional, Milei. ¿Es un fracaso ir al Fondo Monetario? Eso es totalmente absurdo y no es entender el contexto mundial, no es de entender de economía, no es de entender lo que está pasando y lo que estamos haciendo. Es francamente absurdo. Déjame decirte el programa del presidente Milei. En la historia reciente, Sí. en los últimos 50 años y sobre todo en democracia, no hay un país que haya hecho un ajuste fiscal como el que hizo el presidente Milei, Sí. el ajuste monetario que hizo el presidente Milei, el marco de reformas, y que 12 meses después la economía, el nivel de actividad económica sea sustancialmente más alto que cuando empezamos. Te digo una cosa, Sí. esto está haciendo historia, va a ser analizado en todo el mundo lo que está ocurriendo. Es más, es tan notable. Si vos miras los libros de macroeconomía, introducción a la macro, macro intermedia, macro avanzada, no vas a encontrar un libro que te diga que podés hacer un ajuste de 30% real y el año la economía está más alta. Con la gente pasándola Entonces, mal, ¿no? entonces, En el medio. La gente ajustando, los jubilados ganando 350.000 pesos. Es muy interesante lo que decís, es muy importante. Claramente la situación es muy dolorosa, es muy Sí, difícil. muy. ¿De dónde venimos? Claro. ¿De dónde venimos? Acá tal vez lo más importante es lo que no ocurrió. Y no caímos en una hiperinflación, en una pobreza que habría ido al 80-90%, en todas estas cosas. Pero déjame decirte lo que es lo importante. Hoy salió el número de actividad económica. Creció 6%. 6,5%. Sí. Están creciendo los salarios, están creciendo la economía. Tenemos el futuro de la balanza de pagos de Argentina es extraordinario. Si damos un paso para atrás, porque estamos tan metidos en que se movió el peso, que se movió el otro, sí. estamos tan metidos en esa cosita. Déjame decirte, Sí. el futuro es extraordinario. Argentina no ha tenido en su historia. Yo vivía en New York. Sí. Me vine, dejé mi trabajo, dejé mis cosas, porque no existe en el mundo un país que está haciendo y que tenga las perspectivas que tiene Argentina. Nos dejaron muchas bombas y las estamos sacando una por una. Y acá hay una cosa más que yo quiero... yo soy un analista, he trabajado en todo el mundo, he trabajado en Asia. Usted en Japón. es chileno, ¿no? Mira, yo soy una mezcla rarísima. Yo nací en Argentina. Por el acento, Sí, por el acento. se lo pregunto. Yo nací en Argentina. ¿Usted nació en Argentina? Yo nací en Argentina. Mis padres eran diplomáticos chilenos, pero he vivido 5 años en Chile, viví en Uruguay, por he eso. vivido en Japón, he vivido en Estados Unidos, he vivido en todo el mundo. Soy un bicho medio raro. Claro. Pero siempre... Pero se crió en Chile. Digo, no, por el... en Chile no se crió en Chile. 5 años en Chile. 5 años. Sí, Ok. viví en Uruguay muchos años, en Estados Unidos, en Japón, Pero en todas es partes. argentino. Perfecto. Mira, déjame decirte Sí. una de las cosas más importantes. Hoy no existe en el mundo, ¿y por qué me viene? Un programa de transformación de un país como la que está ejecutando el presidente Milei. Y hay una cosa que es absolutamente única en el mundo. Porque a mí no quiero ser fanfarrón, a mí en otros países, en otras partes, me han invitado a ser funcionario, ministro, otras cosas. Sí. Nunca lo he aceptado. ¿Por qué lo acepté acá? ¿Por qué? Y te lo voy a decir por qué. Por el presidente Milei. Porque no he visto en el mundo un presidente con la convicción para hacer los cambios, pero otra cosa más importante, con la ética que tiene el presidente Milei para separar lo que es el ciclo político de la política económica. Es absolutamente extraordinaria. Bueno. No he visto una medida de política económica que se ha tomado por el presidente Milei por razones políticas. Me deja- Estamos haciendo lo que es lo mejor para Argentina. Viceministro, mostrarle Sí. que escribió la ex vicepresidente Cristina Kirchner, usted la debe conocer. Che Milei, le dice, che Milei, ¿me podés explicar cómo es que el Fondo Monetario le dio 45.000 millones de dólares a Macri en el 2018? De que los argentinos no vieron nada y ahora te va a dar otros 20.000 millones de dólares a vos, de los que los argentinos tampoco van a ver nada. Insiste Cristina, o sea, ustedes recibieron 65.000 millones de dólares, ustedes deben ser Macri y Milei juntos, que Macri se los patinó en 1 año y medio de gobierno y vos te los vas a fumar de acá, un poco guaranga, de acá a las elecciones de este año. Y los chorros somos nosotros, dice Cristina. Termina diciendo, ¿cuál es el denominador común de los 65.000 millones de dólares? Sí, adivinaste, Toto Caputo.
el gran patinador serial de los dólares ajenos. Okay. Simplemente me remito. Hay una cosa que la gente no ha comentado y que deberían comentar. Sí. Toto Caputo se opuso al programa del Fondo Monetario negociado en el gobierno. El de Macri. Absolutamente. El de los 48 Toto millones de dólares. No lo se opuso. Déjame decirte una cosa. Sí. Yo era profundo crítico de lo que se hizo en la gestión, en la parte macro, en la parte fiscal. ¿Y esto no es una desde el día uno. ¿Esto no es un déjà vu? Esto es, como ha dicho el mismo Caputo. Toto Caputo, y yo lo he copiado, y se lo he copiado porque me parece una buena frase. Esto no es diferente, esto es lo opuesto. ¿Lo opuesto? En todos los fiscales lo opuesto. Okay. Desde el día 1, desde el primer mes, empieza uno de los ajustes fiscales más importantes que se ha hecho en el mundo. Déjame decirte una cosa que pierde valor de tantas veces que lo decimos, pero no por eso es extraordinariamente importante. La importancia de la solvencia fiscal. Bien. Es que, perdona que te diga, Johnny, es que la gente, lo decimos muchas veces, subvaluamos y no vemos la potencia que tiene la solvencia fiscal en ayudar a estabilizar las cosas. Y este es el ancla, el fondo, esta es el ancla que nos va a ayudar a transitar hacia una Argentina más próspera y más última estable. pregunta, más allá del acuerdo con el fondo. Esta corrección cambiaria que hubo, que es que subió el dólar blue a 1.300 y pico, ahora bajó a 1.300, había subido a 1.310, ¿no va a precio, no tienen miedo que suba la inflación? Mira, déjame decirte, yo te voy a decir mi visión con respecto a la inflación. Para mí la inflación en Argentina va a plancharse. Es un fenómeno que va a desaparecer. Sí, va a plancharse, va a converger al resto del mundo a niveles muy bajos. No sé si 3 meses, 6 meses, me da lo mismo. Estamos haciendo las cosas esenciales para matar la inflación. No hay expansión monetaria, tenemos superávit fiscal, entonces cuando se las cosas bien, va a ser más antes, hay miles de ejemplos de países. Nosotros vamos a inflación cero, no vamos a demorar antes, ¿ves? Pero la inflación no es nuestro tema. Nuestro tema es cómo logramos que todas estas reformas que estamos haciendo sean beneficiosas para los argentinos, que puedan crecer los salarios, que puedan crecer los empleos, que puedan crecer. Y para eso tenemos que transitar hacia una estabilidad para la cual necesitamos reservas y necesitamos de salir del cepo. Pero lo vamos a hacer de una manera que ayude a los argentinos, no que sea una carga para los argentinos. Viceministro, un placer. Gracias, Un placer, no lo conocía. Venga más seguido, muy interesante cómo explicó todo. Gracias. Encantado, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Un placer. Bueno, atención con esto, nos vamos con los millonarios gastos de Jessica Sirio y Martín Insaurralde. Estamos con el señor Lucas Morando y el enorme periodista Daniel Santoro, que se está acomodando. Dame primero el diario Clarín, por favor. Pase tranquilo, ahí está. No pasa nada, pasó el viceministro de Economía. Yategate, piden a Estados Unidos los gastos de Martín Insaurralde y Jessica Sirio en hoteles de lujo a Miami. Nota de Dani Santoro, extraordinaria en Clarín. Lucas, no te vi, ¿qué estás haciendo? Y que la crisis, Jonito, la paguen los capitalistas. ¿Dónde está? Porque estamos acá en la playa disfrutando, mirá, con un martini seco. Mirá. No podemos estar mejor. Muy bien. Tablita de barrenar. Mirá la playa, mirá lo que es esto. Pero qué Agua bien, Lucas, qué bien te veo ahí. Todo esto para que el señor Santoro nos pueda contar bien qué pasó y qué están investigando con los gastos de Insaurralde. Solo un dato que quiero aportar yo. El Fontainebleau es uno de los hoteles más caros de Miami. Para millonarios. Claro, porque piletas, playas, nada que ver con esto que ven acá. es uno de los hoteles que visitó Insaurralde con uno de los tantos. Claramente. La lista que puso Dani Santoro, que publicó, es terrible data. tremenda. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, si te parece, Luquitas, Dani, vamos a empezar a mostrar los viajes de Insaurralde. Esto es el juez Armela, que pide a Estados Unidos gastos de alojamiento, Daniel, ¿es así? Sí, gastos de alojamiento de 12 hoteles y departamentos que desde el 2006 hasta el año 2023 usó Insaurralde. Es en la causa por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito. Que se abre a partir del Yategate. Que se abrió a partir del Yategate, donde ya están los datos del viaje a Marbella. Exacto. Donde ya están los datos de las propiedades y los automotores que tenía a través de empresas y de testaferros. Y una de las cosas que faltaba era esto. ¿Cuánto gastó en alojamiento? ¿Cuánto gastó en comida y en otros gastos en esos 12 de los 75 viajes en total que hizo por todo el mundo? Bueno, Lucas, ayúdame y con Dani también a empezar a repasar los viajes de Jessica Sirio y Martín Insaurralde. El primero, por favor, Hotel
Vamos al Fontainebleau de Miami se alojó 22 veces Morandó. 22 veces Hotel Fontainebleau de Miami, Epcot Resort. Un dato del Fontainebleau de Miami. Hoy revisamos el precio actualizado. Si quisieras ir en abril, 3 días, $2.500, vale, 3 días. Para que se den una idea del tipo de hotel que es. Es hotel millonario level. Mirá vos. Epcot Resort de Orlando no es tan millonario level, pero es uno muy bueno. Cada vez que vos estás adentro de un resort de Orlando, por lo que contó y reveló el compañero Santoro 2 veces, departamento, esto ya acá se ve un poco más de intimidad, menos room service, 2 departamentos, y claro. En la Collins. En la avenida Collins, avenida muy cara, muy linda, 10 veces en un departamento, 2 en otra. Y en el Hotel Harbour House, que también es un hotel muy bueno, 5 veces. Todo esto, me imagino, y le podemos preguntar a Santoro, no debe haber estado pagado con una tarjeta de crédito tipo Cabal o una tarjeta Visa. Debe haber sido... ¿Cómo se pagaba, Dani? Todo en crispy. Ese es un dato muy importante, Johnny, porque no tenía una tarjeta de crédito como la que tenemos todos nosotros a nuestro nombre, digamos, Claro. sino de una agencia de turismo llamada Travel Agency Sí. ¿Ah, sí? de Miami. Claro, entonces, lo que sospechan los fiscales del caso es que él llevaba efectivo, conseguía efectivo por otra fuente, todo para que no quede registrado el nombre de él y no usaba su propia tarjeta de crédito. ¿Pero de dónde sacaba la plata? Porque si era un tipo que ganaba 1 millón y pico como jefe de gabinete. Claro. Pero es la... Bueno, La pregunta es cómo pagar un pasaje. Claro. también. Ajá. Porque, O sea, primero- por lo que cuenta Dani, la trae una agencia, pues es todo fungible, van con los dólares. Claro, no es tan fácil, ¿no? Obviamente, porque tenés un límite de $10.000 para ingresar a Estados Unidos, pero estamos hablando de años de operaciones. Y yo sé que obviamente es importante Insaurralde, sobre todo porque se asocia con la figura de Sirio, con la figura de Critchy y demás. Pero estamos hablando del ex jefe de gabinete Claro, sí. de Kicillof, intendente de Loma de Zamora. Y sobre todo, él manejó el juego en la provincia de Buenos Esa es Aires. la clave, ¿no? No Yo sé creo por qué que usa el ese- pasado, No solamente el Santoro. juego. Usted tiene que pensar. Dice Dani que no, dice Lucas que no, No sé uses por qué usás el pasado. Vos sabés que hay un dato que es importante en todo esto. Insaurralde salió de la esfera pública, no va a poder ser candidato. Mucha gente recuerda el tema del bandido, del yate, pero sigue manejando muchísimas cosas en la provincia de Buenos Aires y sigue siendo un hombre muy poderoso, más allá de todo. Sí, claro. Salió de la candidatura, de una posibilidad de ir en una boleta, pero sigue teniendo un poder terrible. Claro. ¿Puedo preguntar una cosita, Sí, claro. Dani? Porque yo tenía entendido que en el viaje a Marbella la justicia había encontrado una especie de tarjeta de crédito. Una persona en Estados Unidos fue a esta agencia, Travel Forest Agency, y pagó con una tarjeta de crédito que creo que la estaban rastreando. ¿Hubo alguna novedad de eso para ver quién efectivamente fue y pagó ese viaje? Sí, el juez Armeda pidió que se investiguen esas dos, son dos agencias que le dieron esas tarjetas de crédito. Y lo más importante es que la justicia de Estados Unidos ahora está investigando a sus propias empresas, porque Claro. obviamente podría haber un tema de lavado de dinero atrás de esta operatoria, ¿no? Bueno, los viajes de Jessica Sirio. Hasta ahora repasamos los de Insaurralde. Esto también está en la nota de Daniel en el diario Clarín de hoy. Mira, otra vez un departamento en la Collins, el Hotel W de Miami, el Four Muy caro. Seasons de Chicago. ¿Qué más, Lucas? No, el departamento también, otro en la Collins, Four Seasons. Four Seasons es hotel para gente con mucha plata. Tenemos fotitos, ¿no? El W también es. ¿Hay foto? Mira, vamos a compartir la foto, Jonito. Mira, Harbour House. Otro Four Seasons. Todos son viajes de Jessica Sirio. Se supone con Insaurralde, ¿no? Nunca un bed and breakfast, ¿no? No. Todo Four Seasons Sí. o Fontainebleau. Que estamos hablando de verdad hoteles. Tenemos No sé si fotito, decirte pero- que viajan los millonarios, pero hoteles recontracaros, de más de $500 la noche. Claro. Está bien, pero cuando en diciembre del 22 se fue Sirio, Insaurralde, el funcionario también cercano a Insaurralde, que no me acuerdo el nombre, en un vuelo privado a República Dominicana y de ahí a Estados Unidos, ese Mirá, sí es un vuelo este de... es el Fontainebleau de Miami, millonario. este es el Four Seasons de Chicago. Son hoteles de la hostia. Claro, claro. Este es el Luxor de Fort Lauderdale. Este es el W de Miami. Son hoteles que no se garpan Sí. con un sueldo de 800.000 pesos Es que ahí está el tema, claro. Que lo explique, por supuesto, mucho mejor Daniel, Claro. ¿no? Pero está el tema de que de alguna manera no le da el blanco. Digo, lo que ganaba como jefe de gabinete o como intendente no se corresponde con Claro, sus gastos. Lo que hizo él en su descargo entre el juez Armela y el fiscal Mola es presentar una serie de gastos donde, por ejemplo, dice que puede justificar su patrimonio, su casa en una quinta en San Vicente, su casa en Loma de Zamora, los 5 autos que manejó en estos años y otros bienes, porque Jessica Siria le prestó.
Ah, mi querida Jessica. 250 Siempre la mil mujer, dólares. ¿viste? Siempre la mujer. La culpa la tiene Fabiola, la culpa la tiene Jessica. 2 millones de pesos, acá está la firma. Qué rentable vender zapatillas, ¿no, Daniel? Esto es donde Jessica Sirio admite que le hizo ese préstamo a su ex esposo. Claro. Entonces, ¿Cuánto le prestó, perdón? 250.000 Pero no alcanza. dólares. No alcanza para 2 todo eso. millones de pesos. Claro, lo que pasa es que hay que sumar ingresos. Claro. Ahora lo que hizo es, en este descargo, decir, no, yo también cobraba 1,5 millones de pesos por mes como consultor de 2 empresas de servicios médicos muy chiquititas de Loma. Sigue sin alcanzar, Daniel. Claro. Entre el préstamo, Claro. yo entiendo, va buscando blanco por Va todos buscando lados. blanco. Pero el juez ahora le dijo, a ver, muchachos, vengan Claro. los que le pagaban 1,5 millones Es de una pesos. empresa. Son empresas que no tienen un perfil para Pero tener un consultor político. Cualquier de nosotros, si saca un pasaje y lo paga con tarjeta, eso queda registrado. La Claro. FIP nos controla los gastos, se cruzan los datos. ¿Por qué a esta gente nunca le cruzan los Aparte, datos? Porque es insaurrable. Sí. el problema es que yo le transfiero a Johnny 2 millones de pesos de mi CBU al Deli y nos clavan un Se me integral a prende los dos. todo, un ROS, un RAS, un ruso, todo Saltan explota cosas todo. en banco, denuncian Es todo. Es Bueno, insaurrable, no Claro. pasa nada. Por eso. Dame insaurrable diciendo, yo quiero hacer política porque quiero que las cosas cambien, quiero Para vivir mí. en el mismo lugar, ir al mismo lugar a comer, ir al mismo club. Mirá. Decía, yo quiero hacer política porque quiero, la verdad, quiero que las cosas cambien. Digo yo, pero como se lo dije a mis hijos el día que asumí, quiero ir en el mismo lugar, ir al mismo lugar a comer, ir al mismo restaurante, vivir en la misma manzana, en el mismo club. Pero el día que no pueda hacer eso, no hago más política. Quiero ir en el mismo lugar, ir al mismo lugar a comer, ir al mismo restaurante, vivir en la misma manzana, en el mismo club. Pero el día que no pueda hacer eso, no hago más política. Bueno, y ahí tenés lo que vas a ver ahora, el posible sobresueldo de Insaurralde o la justificación, como decía Dani, de este 1.500.000 pesos que le cobraba Claro. a la organización 5 y esto que sea. Esta es una de las justificaciones de Insaurralde. No, yo la ligaba por acá la plata, ¿no? Es eso, obviamente es eso. Ahora fueron llamados a declaración testimonial los presidentes de estas 2 empresas bajo juramento de que si mienten pueden llegar a ser procesados, ¿no? ¿Esto no tendría que haber sido incluido en las declaraciones juradas de él, si tenía otro trabajo, otros ingresos Por también? supuesto, sí. Eso lo tendrán Claro. hecho, ¿sí? Tenés Claro. que declarar. Doctora. Vos, como funcionario público, tenés la obligación de declarar todos aquellos trabajos de los cuales percibís un ingreso. Ahora, el modus operandi con el que se manejó Insaurralde es el mismo con el que se manejan muchísimos exfuncionarios del kirchnerismo. Se creen totalmente impunes porque tienen comprado el Poder Judicial, porque piensan que nunca nada les va a pasar. Ahora se ve que le está fallando la lavandería y no sabe si va a mandar la guita a la y la- tintorería para poder ¿Les justificar puedo las contar cosas. algo? Sí, Lucas. Ustedes saben, no sé si debería contarlo al aire, pero hay una vieja anécdota que se cuenta en la política, no muy lejana, que cuenta que Insaurralde está muy contento contando en algunas mesas la cantidad de guita que había hecho con la política. Yo no sé si esa guita está justificada. Pero o no. que es un muchacho que anda contando lo que se Y robó. pero entonces, si no, ¿de dónde salió, Luqui? Bueno, pero hay un número incluso del que se habla que yo no lo tengo, no lo sé, pero tiene muchas cifras ese número. Y contaban que Insaurralde se preciaba decir, che, ya llegué a este. Ah, mirá número", vos. que obviamente es de muchos millones. Le gusta exhibirse Insaurralde, ¿no? Y Digo, todo indicaría- y exhibirse sí. en el sentido de mostrar, ir a yate, mostrar las novias que tiene, bueno. la plata que tiene. Un hombre que sigue siendo muy Poco- poderoso en la provincia. Sí, un Y en Lomas muchacho, también. el perfil. Fíjate lo que dijo anoche Carlos Pagni, acá en Telenoche, en la casa en Canal 3, en Artear, en TN, sobre Sirio y Pichirilo. Pichirilo, dice, le contrató a Jessica Sirio un chef francés, tiene que ver con esto, para que viaje a California desde París y hacer una cena por $500.000, cosa que adelantó Bruno. Mirá. Surgió por primera vez en la prensa el nombre de Elías Pichirilo. Nadie sabía quién era. ¿Y por qué aparece el nombre de Pichirilo? Por un viaje también en barco, el alquiler de un barco que se llama Bolt. Es un barco que él alquiló en $1,5 millones para navegar una semana con Jessica Sirio alrededor de Ibiza. Lo estamos viendo ahí, el barco alquilado por Pichirilo, que gastó, además del alquiler, $700.000 en vivir arriba del barco con un grupo de amigos y con quien en ese momento empezaba a ser su novia, que era Sirio. Tiempo después también se hizo notorio por algunos gestos de opulencia o de despilfarro, como haber invitado a Sirio
a viajar por la costa de California y en Carmel, compartir una comida a la noche, cocinada por un chef que trajeron específicamente desde Francia. Esta vez el precio fue menor que el del barco, $500.000 cobró el chef para ir a cocinarles esa noche en Carmel. ¿Esto es así, Daniel? Digo, es parte de del caso Insaurralde Sirio Pichirilo. ¿Contrataron a un chef por $500.000? Eso es increíble. Esto es en la otra causa. En la causa policial. Claro. Está detenido Pichirilo y donde... Perdón que te las conecté. Lo que pasa es que en el medio está la chica esta, Jessica Sirio. Claro. Está Sirio y están los movimientos de plata negra, porque ustedes se preguntaban cómo circula esta plata, obviamente. Claro. Pichirilo le decían el rey del dólar blue. Claro. Todavía no está en la causa, pero una de las hipótesis es a buscar si hay algún punto de conexión. $1 millón por año por día de ganancia. Eso, pero antes hablamos de las fuentes de ingreso que se están investigando ahora, que no son las legales. Y hablamos del juego en la provincia de Buenos Aires. Y la otra es la obra pública en Lomas de Zamora. Bueno, ahí está. La empresa Doio, que dirige un pariente llamado Víctor Donadio, tiene... ¿Pariente de quién? ¿De Insaurralde? Pariente de Insaurralde. Tiene por lo menos 6 obras públicas y Doio es otro de los prestamistas de Insaurralde. Mirá qué lindo. En una tercera empresa que se llama Sasaya. Y hay muchas más empresas que van a ir apareciendo en la medida que se profundice esto. Esperemos que la Unidad de Información Financiera siga colaborando, porque es un trabajo de mucha paciencia, de estudiar balances contables. Ya hay un escribano en el medio del cual el fiscal duda y que están averiguando si hizo los registros que correspondían de las propiedades de Insaurralde o no, a nombre de terceros siempre, ¿no? Bueno, mirá lo que le objeta la UIF, avísame cuando lo tenga Brunito, Yanni. Una casa con 2 lotes en las fincas de San Vicente, 574 metros cubiertos. Todo esto le objeta la UIF a Insaurralde y a Jessica Sirio. Vuelos internacionales por $98.000, 3 autos, un Audi Q3, Hyundai H1, Jeep Compass. Bien, ¿eh? Todo esto, ¿de dónde lo sacó? Claro. Un departamento en Las Canitas, Ortega y Gaceta al 1.600, $385.000. Un departamento en la Torre Aleph de Puerto Madero. Y $50.000 el famoso viaje a Marbella con Sofía Clerici, que tenía un alojamiento por 27.000 euros y un alquiler del yate bandido por 13.000 euros. Eso todo sin, esto, sin comer ni desayunar, ¿no? Los $50.000, porque después... Todo esto es lo que la UIF le dice a Insaurralde, ¿de dónde la sacaste, no, Dani? Exactamente, porque todo esto empezó en el año 2006, cuando Insaurralde estaba casado con Carolina Álvarez. Anterior a Sirio. ¿Ustedes se acuerdan que Álvarez era el ministro de Obras Públicas de Duhalde? Sí, señor. Y fue el que lo puso de asesor de la lotería de la provincia de Buenos Aires. Sí, algunos dicen cajero, pero a mí no me consta. No me consta, por eso dije no me consta. Todo esto fueron 2 lotes que se compraron en la Casa Fincas de San Vicente, que después fueron pasando del nombre de la ex esposa a esta empresa Doio, a la empresa Sasaya. Por eso es que el modus operandi es, con los autos, con los departamentos, es siempre el mismo. Empezar una operación, salir, sacar su nombre y que quede a nombre de terceros. Gracias, Daniel. Un placer. Bomba metiste en el diario Clarín de hoy. Gracias y estás siempre bienvenido aquí a ATN, amigo. Bueno, me está llamando el señor Bruno Giacono. Se viene el aumentazo de los senadores. Apareció Martín. Manito. Apareció Manito. 9 millones de pesos. Claro, se vence el congelamiento, Bruno. Sí, acá estoy, Johnny. Mirá dónde estoy. Mirá qué lindo. ¿Dónde estás? En el edificio histórico del Senado de la Nación, que es un edificio muy lindo. Mira, ahora te lo voy a mostrar. Mirá qué lindo. Sí, me vine hasta acá porque... Me vine hasta acá porque en una de esas por ahí... Senador Giacono. ¿Estás bien de senador Giacono? Estoy bien de senador. Sí. Dije, bueno, a ver, me vengo de Senado, en una de esas yo también ligo un aumentazo, ¿no? Por ahí me pongo en la fila, me hago pasar por senador y bueno... Estaba con neumonía, un beso a Rafa. ¿A quién no le gustaría ganar 9 millones a partir de ahora? 9 millones. Igual no seas malos en bruto eso. Sí, en bruto. Esto es un poquito menos. De derecha. Es un poquito menos. A ver, ¿por qué nos vinimos acá? Bueno, porque como les decía, se viene el aumentazo de los senadores de la Nación. A partir del próximo lunes termina el congelamiento de los sueldos y van a empezar a cobrar a partir de ahora 9 millones en bruto. En algunos casos es
un poco más. Ahora, Mirá qué lindo, pasajes en no avión, es solamente... Claro, a ver, la vida de un senador no es solamente el tener un buen sueldo, sino que también son más VIP que nunca porque tienen pasajes en avión, pasajes en micro, asesores, que en algunos casos son un montón, secretarias, choferes y, por supuesto, la estabilidad de los Mirá, Bruno, años antes de avanzar, poneme a Parrilli. Tomamos un ejemplo, no sé por qué la producción se ensañó con Parrilli, que es un divino total, le mandamos un beso. No sé a quién se le ocurrió. A mí jamás se me ocurriría ensañarme con el pelo, con Oscar Parrilli. Pone sueldo, 9 millones de pesos bruto. Sí. 20 asesores, que hoy un amigo mío lo estuvo contando uno por uno. 20, no terminaba más de scrollear. 20 asesores, salario promedio 2.500.000 cada uno. O sea, ahí sumale un montón de millones de pesos más. Sí, secretaria 45 privada. millones más o menos, estás hablando de sueldos solo de asesores. Secretaria privada, chofer, 10 pasajes aéreos para su provincia, que creo que es Neuquén. 12 pasajes aéreos para el territorio nacional, que no sea Neuquén. Más 20 pasajes terrestres para el resto. Es terrible, chicos. Sí, y además te agrego un dato que hace más grave todavía esta historia, ¿no? Porque vos sabés que el congelamiento rige hasta este lunes, se había dictado a mediados de enero, había sido dictado por Victoria Villarroel. Pero ahora, para frenar esto, los únicos que lo pueden frenar son los propios senadores. Tienen una oportunidad el 3 de abril en la sesión por el pliego del Hijo y de Mansilla. Ahora, yo estuve consultando, hoy hablé con varios de los senadores, les pregunté, che, ¿van a llevar este tema al recinto? ¿Van a haber un acuerdo para prorrogar el congelamiento y que no se les aumente el sueldo? La gran mayoría me dijeron que sí. La verdad, déjalo correr, nadie va a hacer nada. El senador o sea, juez lo más probable es que chau congelamiento, hola los 9 millones. Lucas, ¿sabés que hay un momento que están viviendo en los cuerpos parlamentarios de profunda desconexión con la realidad? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Voy a contar un ejemplo de diputados y la semana que viene doy más detalles, pero ¿se acuerdan que la Cámara de Diputados no viene precisamente siendo la que enarbola las banderas de la prolijidad? Se putean, se tiran agua. Bueno, se tiraron agua. Esta semana no va a haber sesión, o sea, no van a tratar ningún proyecto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay entre 15 y 20 diputados que se fueron de viaje a Madrid. Ah, sí, me habías contado. De todos los partidos políticos. De todos los partidos políticos. Tenés del PRO, de la Libertad Avanza, peronistas, de todos, radicales. Se fueron. Che, hay una ONG que nos invita a estudiar. Vamos, y se fueron 15 ¿Cómo tipos garpan juntos. esos viajecitos? Entonces, yo creo que en el momento tienen que darse cuenta que no es el momento para viajar ahora. Dame a Milei muy caliente con el último aumento. Dale, a ver. Cuando vos vas a laburar, vos haces un acuerdo con tu empleador cuánto ganás, ¿no? No como la mierda de los senadores que se levantan la manito y se suben la dieta. Y se inventan el aguinaldo. Estás caliente con eso. ¿Y a vos qué te parece? Se subieron 2 veces la dieta. Bueno, pero ahí también podrías pedirle a tu vice que haga algo para que no se suban la guita. Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace, qué sé yo. Bueno, ahí lo tenés a Milei muy caliente. Mientras tanto, mirá, Universidad Austral, 3 de cada 10 chicos viven en hogares con materiales precarios, 2 de cada 10 chicos viven hacinados, 60% de los chicos no tienen acceso a servicios básicos, agua, gas y desagües cloacales. Pero los senadores ganan 9 millones de pesos. Te doy 2 datos, Johnny, 2 datos. Yo le consultaba a algunos senadores hoy y me decían, mira, hay muchos que se le termina el mandato. Todos esos a los que se le termina el mandato no van a votar nunca por, digamos, frenar el aumento. Si total, ya se van. Ahí tenés un grupo que no estaría de acuerdo con frenar el congelamiento. Y después me decían, solamente en todo este tiempo hubo 2 senadores que presentaron cartas firmadas de puño y letra pidiendo que les congelen el sueldo de acá hasta fin de año. El resto quiere pasar Uno a es cobrar juez. los 9 millones. Digo porque me lo mandó el otro día, Sí, Luis Juez. El otro no sé quién es. Sí, pero sí, solamente 2 senadores dicen, no, muchacho, no es momento para aumentar. Anoche Lilia Lemoine llegó a decir que esto es culpa de Villarruel. Mirá cómo está también la interna ahí del gobierno, Milei Villarruel. Dijo, Villarruel deja que los senadores se aumenten para tener caja del Senado. Gravísimo. Se dicen cosas muy graves. Sí, todo. Ella es capaz de un golpe a Milei, mirá. Yo ya la desconozco totalmente, porque yo sabía que no era libertaria, ¿eh? Pero hablar de justicia social, Victoria Villarruel, ella prostituyó sus ideales, su ideología. La mina, pero si habla de justicia social, de pronto nos va a decir que va a buscar que seamos todos iguales. Ella no le importa lo que ganan los senadores. Pero volvamos al tema dieta, eso. Ella no le importa, o sea, ya no me sorprende nada de una persona que acaba de revelar su verdadera ideología y que está confabulada con personas que son de la oposición. Y que estoy empezando a darme cuenta de que las peores suposiciones que se hicieron sobre ella
podrían llegar a ser reales. Es decir, que estaba esperando un golpe de Estado blando, que estaba colaborando. Y le encantaría ocultar. Y a ella le hubiera encantado ocupar el sillón de Rivadavia. Y estoy empezando a sospechar... ¿Pero vos estás diciendo de que ella hizo todo posible para voltear al presidente de la Nación? Yo sospecho que sí. Pero por eso no me sorprende ver que deje que se aumenten el sueldo de los senadores. Ella necesita tenerlos contentos. Ella llegó y en vez de hacer el recorte brutal que hizo Martín Menem, que le costó millones de enemigos, por lo cual lo viven atacando, insultando, mintiendo sobre él, inventando barbaridades, pero desprestigiándolo, ella llegó y echó 16 personas. Y dijo, ups, no, nada más, no pasa nada, acá está todo bien. Tengo 436 empleados en presidencia del Senado, pero no importa, dejémoslos ahí. Y es más, tapemos para que no se vea para quién trabajan. Ella necesita caja. Y ella necesita que sus senadores estén contentos. No sea cosa que se le paren de mano y de última hasta lleguen a votarle algo al presidente, ¿no? A ver, una sucesión de cosas gravísimas, Leila. Primero que hay un golpe o que la vicepresidenta impulsa un golpe contra el presidente, eso ya es muy grave. Y después que hizo caja con el aumento del Senado, no sé. Sí, mira, realmente eso a mí no me consta. Lo que sí te puedo decir, y banco fuertemente a Lilia, es en función de que Victoria Villarruel es quien le puede poner un límite a los senadores. Los senadores y muchísimos diputados también están desconectados absolutamente de la realidad. No se los ve caminando el territorio, no escuchan a los vecinos, no llevan un solo proyecto de ley que los vecinos y de todas las localidades de nuestro país les piden a gritos. Entonces, muchachos, en lugar de querer aumentarse la dieta, laburen para la gente, porque por momentos se olvidan quién los votó y qué rol cumplen en ese recinto. Por algo estamos donde estamos y la política argentina está tan desprestigiada porque siempre fueron esas bancas ocupadas por personas que no estuvieron a la altura de las circunstancias y lo único que quisieron es aumentar sus intereses propios y los de cada partido. Entonces, muchachos, pónganse a laburar, sepan quién los eligió y vayan y escuchen a la gente. Porque recuerden lo que dijo nuestro presidente Javier Milei, del otro lado están los kirchneristas y los zurdos que en 2 minutos se organizan y nos comen. Entonces, bueno, salgamos a la eso, calle. Estuviste en La Matanza, ahora hago un pequeño comentario sobre el tema del fondo, pero tenemos los videos tuyos en La Matanza. Te quiero preguntar si se va Espinosa. Hay un rumor muy fuerte, de que Espinosa pediría licencia después de que va a juicio oral por el tema del abuso sexual. ¿Te podés quedar y me comentás al respecto? Obviamente. ¿Puede ser? Bueno, a ver, ¿qué pasó en 2018 y por qué aparece acá un espejo? Upa, se mueve el espejo. El espejo que aterra a Milei. 2018, año crítico de Macri, ¿estamos de acuerdo? El dólar venía planchadito, venía todo bien. 2015, 15 pesos. 2016, 16 pesos. Venía más o menos tranquilo, 18, pero eran números accesibles. 15, 16, 18... Hasta 20 pesos íbamos bien. Abril 2018 el dólar. Es decir, los primeros 2 años y medio Macri tenía el dólar planchadito. Junio 2018, pleno mundial. ¿Se acuerdan del Mundial de Rusia? ¿Te acuerdas del Mundial de Rusia? Primera corrida fuerte. El dólar se dispara a 28 pesos en un mes. ¿Sí? De golpe, de 20 a 28 es un montón. Es un montón. Septiembre 2018, segunda corrida fuerte. Este es el gran miedo al déjà vu. Irrumpe la causa Cuadernos con los arrepentidos, ¿se acuerdan? Y de pronto el dólar se dispara a 40 pesos. Ahí tenés Clarín, el dólar no afloja, cerró en 40,51. Pero lo peor ocurre en agosto de 2019. Gana Alberto. Alberto Fernández gana las PASO. Sorprendente 48%. ¿Y qué pasó? El mercado reacciona mal, el Rego País salta a 1.800 y el dólar se va a 58,33. O sea, se había consumado un desastre. ¿Cómo terminó la inflación ese año? 54%, voló todo. O sea, a Macri se le escaparon los precios. Conclusión, fracasó estrepitosamente el objetivo principal que era, ¿se acuerdan de Macri diciendo inflación cero, inflación cero? Bueno, ese espejo aterra al presidente Milei. Por eso hay 2 periodistas muy serios, como Antonio Laje y Luis Majul, yo te diría no kirchneristas, para nada, que dijeron en las últimas horas, ojo que si hay devaluación, es el final de todo. Mirá. Vamos a suponer que efectivamente es tanta la presión y tanto que la Argentina termina devaluando. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Primero es el comienzo del fin del gobierno, no tengas duda, porque si vos venís sosteniendo un esquema donde estás planteando que de ninguna manera vas a devaluar,
que en definitiva hay muchos sectores que lo que quieren es eso, es que vuele por los aires el gobierno porque están acostumbrados a moverse en economías inflacionarias y que siempre se resuelva todo por el tipo de cambio. No, y además hay que pararse en el lugar del sentido común. Este gobierno no va a devaluar, porque si este gobierno devalúa, se acaba el gobierno. Perdón, termina el gobierno. La verdad que son dos periodistas a los cuales nadie puede acusar de kirchnerista, ¿no? Dicen algo bastante parecido. Primero, hay sectores poderosos de la Argentina buscando una devaluación. Y segundo, si el gobierno devaluara, y bueno, es el comienzo del fin. La verdad que es muy fuerte. ¿Por qué? Y porque hay algo que es cierto. Todo el esfuerzo que hicimos en estos primeros 15, 16 meses habría sido en vano. ¿Cuál es el esfuerzo que hicimos todos? Clase baja, media, alta. Dame Moiguer. 55% de la gente usó ahorros para pagar gastos del presupuesto cotidiano. ¿Qué más? Dame Moiguer también. 45% de la gente sumó horas de trabajo o un segundo trabajo para generar más ingresos. Esto es esfuerzo. Según Moiguer, 52% de la gente tiene deudas contraídas. No es de ahora, lógicamente, pero la situación es más complicada. 91% de los encuestados acá redujo o eliminó taxis o Uber o Cabify o Didi. Y según Moiguer, 83% bajó las compras de las primeras marcas de alimentos. Esto se llama esfuerzo sobrehumano. Esto se llama ajustar mis gastos de mi hogar sostenido en la esperanza, bueno, de un futuro mejor, que todos queremos, o casi todos. La esperanza es dólar estable y la inflación a la baja, muchachos. ¿Qué pasa si el gobierno devalúa fuerte? Que no lo queremos, salvo algunos muchachos del campo. No lo queremos la devaluación. Entra en crisis todo ese esfuerzo. ¿Qué hace Orcolandia con esto? Así, mira. Orcolandia fomenta la devaluación. Dale. Esto no puede tener ningún final que no sea el que está teniendo. El tema es quién va a administrar este final. Con una devaluación, ¿qué pasa? Si la devaluación no está correctamente administrada, esto va a ser un escándalo fuerte porque las empresas están endeudadas sin stock y lo primero que te va a pasar con la devaluación es que te va el precio de la comida. Y entonces el conflicto social es imparable. Están viviendo en el mercado horas de una tensión inédita en la gestión Milei. Dieron ya en el mercado por muerta la tablita de Caputo y Bausili. Te digo así, la tablita de Caputo y Bausili no corre más. Cuando uno mira el mercado de futuros, entiende, voy a hacer algo un poco técnico, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Entiende por qué la devaluación es inexorable. La devaluación es inexorable. Agitan la devaluación. Agitan. Lo explicamos muy simple. Primero intentaron con los piquetes de Grabois, Beliboni, que ahí estuvo Leila Gianni y Petovelo, se quedaron sin nafta. Después intentaron con la marcha de las universidades, auspiciada por Jacobiti, el amigo de Guada, y Martín Lustó. Se quedaron sin nafta, porque se les cortó el chorro también, que Guada investigó. Después intentaron con la marcha de los jubilados, promocionada por los Barras del Boy, los amigos de Manu Jove y Chacarita. Se quedaron sin nafta. Es decir, le falló el operativo helicóptero. ¿Cuál es hay una sola bala final, que es la devaluación? ¿Qué había dicho Milei hace más o menos un mes? El dólar se va a caer como un piano. Bueno, esto no habría pasado, mirá. ¿Me quiere decir cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que anda dando vuelta? Es decir, el dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, digo, en especial por el impresentable de Cavallo. ¿Que sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad a hoy? 700. 700 pesos. Bueno, no. No solo no se cayó como un piano, sino que el dólar blue subió. De hecho, ayer superó los 1.310, hoy bajó a 1.300. Pero digo, lo más preocupante igual no es el dólar, no es este número. Son las reservas que se está gastando todavía hoy el Banco Central para contener este numerito. Solamente en marzo, 800 millones de dólares. Sí, este es 1.300, pero poneme la venta de reservas, por favor, porque lo que me preocupa es esto. 737 millones, hoy se vendieron 80 más. O sea, más de 800 millones de dólares. Fíjate la dinámica. En enero se había comprado bien
1.700. En febrero se había comprado 1.400. Bueno, en marzo se vendieron. ¿Qué hace Milei hoy? Se da cuenta que hay tensión cambiaria, mucha, y lo manda a Caputo a mandar un mensaje al mercado que ya está lo tuyo, ya está la plata. Lo manda al ministro de Economía y dice, están los 20.000 millones de dólares. A ver. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. ¿Para qué hizo esto Caputo? Para tranquilizar a los mercados. ¿Lo logró? Más o menos. Es la verdad, ¿eh? Yo quiero que le vaya bien al país, pero la verdad es que el dólar futuro, que es lo importante, no bajó. Bajó un poquito el blue, bajó un poquito el riesgo país, pero me parece que la comunicación nuevamente no fue buena. Salió Sper, se confundió la cifra en un canal de televisión, salió Caputo, salió el fondo a decir que todavía no estaba. Me parece que hay graves errores de comunicación con un tema muy sensible, teniendo en cuenta que está el déjà vu de 2018. ¿Qué es el déjà vu de 2018? Esto, mira. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. No sé cómo describirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Bueno, ese fue el préstamo de 45.000 millones de dólares, récord en la historia mundial. Aún así, todo ese dinero fangote no pudo evitar la corrida. Y eso derivó en un aumento brutal de los precios. Bueno, ya saben cómo no terminó bien eso. No terminó bien. Ese es el espejo que aterra a Milei, no a Milei, a la Argentina, que no se puede repetir. Anoche Adorni lo desdramatizó, dijo, no, tranquilo, no te pongas nervioso. Mirá. En el medio tenés la película y claramente que el final es... El final es bueno, pero el final es que la inflación da cero. Johnny, hace 1 año y 3 meses que el dólar no se te mueve. ¿De qué me estás hablando? Ahora se empezó a mover de vuelta. 30. ¿Tu problema son 50 pesos el dólar? ¿En serio me decís? Siempre que sube el dólar yo me preocupo. Y vos también lo hacías cuando... Siempre que sube el dólar hay muchos que dicen hay una corrida contra el dólar. ¿No es una corrida? La corrida son... ¿En serio me hablas de una corrida con 50 pesos? Ok. No, vos decís que no es una corrida. ¿Está bien? Pero no. Bueno, está bien, a ver, el dólar se movió 50 pesos, pero se movió 50 pesos porque el Banco Central rifó 800 millones de dólares. Por lo tanto, si no hubieran estado tan preocupados, no habrían mandado hoy al ministro Caputo a anunciar un nuevo paquete con el fondo. Repetimos, esto no es joda, muchachos. Esto no es la pelea Villarruel-Milei, que es divertida, decorativa. Este es el tema central de la Argentina hoy, que el gobierno cumpla con su principal promesa de campaña, que es destruir la inflación. La gente votó a Milei, yo te diría, por 3 grandes cosas. Primero, hartazgo con lo mismo de siempre. Segundo, recuperar el orden en la calle con Bullrich. Y tercero, terminar con este cáncer maldito que es la inflación. Lo que se está jugando en estos momentos es la base del sistema de confianza de la sociedad a un gobierno que lleva 16 meses en el poder. Hamlet diría, ¿devaluar o no devaluar? Esa es la cuestión. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos.
Lo que no sabes es que venís del futuro y sabes que soy el próximo presidente de la Argentina que va a terminar y exterminar la inflación. Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. Si yo vengo a cambiar esto en serio, yo vengo a poner al país en serio de pie, yo vengo a exterminar la inflación. Yo si hay algo que tengo claro, por lo que van a jugar mi gobierno, es por terminar la inflación. La televisión es un documento, ¿eh? Pero lo digo frentemente, argentinos, quédense tranquilos. Yo voy a terminar con la inflación. Soy el único que sabe cómo y tiene el coraje para hacerlo. Bueno, 21-13, última noticia. Lucas Morando, ¿quién es candidato? Lo veníamos adelantando, Johnny. Hay un partido que se llama la UCD, que son los fundadores del liberalismo en la ciudad de Buenos Aires. Ese partido estaba medio cansadito, pero ahora se restituye. ¿Y por qué se restituye? Porque tiene un nuevo referente, un nuevo candidato. ¿Quién es ese candidato? Ramiro Marra. No me digas. Ramiro Marra, que supo ser uno de los fundadores de La Libertad Avanza con Javier Milei, ahora va a ser candidato a ¿qué? También a legislador porteño por la UCD. Ahí vemos el tuit, también anti Jorge Macri, ¿no? Chorros por todos lados, basura en las veredas, ratas en las escuelas, trapitos extorsionadores, villas que esconden narcotraficantes, fisuras, mirá qué palabra, durmiendo en la calle. Bueno, Larreta también, Basta de todo eso, exactamente. Olor a pis. Sí, ese es la campaña anti la gestión, ¿no? Bien, del kirchnerismo no es opción, es hora de romper la libertad y el orden. Jorge Macri por todos lados, bueno, ¿no? son por Le ahora pegan los amigos, los enemigos, lo del medio, lo de la derecha. La campaña de Larreta está basada en el olor a pis. La campaña de Adorni va a estar basada en un montón de cuestiones que ya se van a enterar, pero va a ser anti Jorge Macri. Y la campaña de Marra también es anti Jorge Macri. Sí, la campaña de Adorni va a ser brava. Va a ser ver durísima. el videíto de Marra que se lanzó. Dale. Estuve en silencio un tiempo, no por duda, sino por reflexión. Pensé en lo que vivimos, en los problemas que transita la ciudad y en lo que está por venir. De esta pausa surgió una certeza. El camino no está en palabras vacías ni en peleas estériles. El camino está en la acción, con las ideas correctas. Por eso, después de meditarlo profundamente, tomé una decisión. Voy a ser candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. El compromiso está en hacer las cosas distintas con ideas concretas, audaces y reales. El camino está en enfocarnos en lo que importa, soluciones. Soluciones que nacen de un pensamiento liberal, firme en sus principios. No vengo solo con intenciones, vengo con una visión clara, libertad y orden. La libertad individual como motor, la propiedad privada como derecho sagrado y el orden como cimiento del progreso. No hay atajos, no hay promesas huecas, hay valores. Basta de trapitos, de villas creciendo, de fisuras durmiendo en la calle, de chorros escapándose y de una ciudad llena de basura. Libertad y orden no es solo un nombre, es una convicción. En tiempos de cambio no necesitamos más ruido, necesitamos un rumbo, determinación y un futuro sólido. Es hora de recuperar el orden en la ciudad y hacerla de una vez por todas una ciudad liberal. Bueno, parece un corto, ¿no? Libertad y orden, las dos palabras que eligió. Con la UCD se anotó. Ahí nosotros ayer adelantamos lo de los Penato, que hasta ahora está muy fuerte. Los Penato, la candidata oficial de Jorge Macri, que se anunciaría mañana. Acá nuestro amigo Ezequiel Spillman suma dos nombres. A ver. Lombardi, de segundo. Hernán Lombardi, que ya está participando, y Laura Alonso, que estuvo acá hace unos días. Laura Alonso, que es la vocera de mañana Jorge Macri. a la tarde, Jorge Macri, no sé si va a estar, pero van a anunciar los primeros 5 u 8 lugares de las listas. Adorni, candidato de La Libertad Avanza, confirmado. Sí. Santoro, candidato del kirchnerismo. Sí. Marra, candidato de la UCD. De Libertad, si querés, de Libertad Avanza Blue. La Libertad Avanza Porque Blue. hay un poco de... Larreta, candidato del MAD, MUD. MID, sí. Bueno, MID, ok, perfecto. No, del MAD. Tenés razón, del MAD, claro. Nos falta el candidato del PRO. Del PRO que debería ser los Penato, algunos dicen Vidal, otros dicen Fernán Quirós. Bueno. Y después nos queda Pablo Oliveto, de la coalición cívica, el radicalismo, que creo que va a llevar a una tal Lucille Levy. Yamil Santó, un lío de candidatos. Hay un lío terrible, sí. Pero los más importantes son esos. Y acuérdense, lo venimos contando, la campaña de la Ciudad de Buenos Aires va a ser un termometrito de lo que va a pasar a nivel nacional. Pensá que el gobierno está jugando con Adorni, que es un hombre relevante para el gobierno. Están apostando toda la ciudad. La centro derecha se divide en 4. En 4. Se van a atomizar mucho y es peligroso. Se la están dejando picando a Leandro Santoro para que haga el gol. Me parece, ¿eh? Después no lloren. Va a ser una buena elección, Santoro. Sí. Bueno, Espinosa, se toma licencia, señora Leila Gianni. Poneme la carátula y la presentamos a Leila. Está un poco... ¿Ese es Espinosa? Sí. Transpirado. Está transpirado, está raro. Primer dato, Espinosa va a juicio oral acusado de abuso sexual simple.
Hay miembros importantes, me contaron de la Cámpora y el Evita, que le están pidiendo a Espinosa que dé un paso al costado. ¿Ustedes qué van a hacer? Contame. Nosotros, en el día de hoy, el bloque de concejales de La Libertad Avanza, encabezado por la concejala Lorena Ramos, presentó ante el Consejo un proyecto mediante el cual se pide que se aplique la suspensión preventiva de Fernando Espinosa en su cargo de intendente y se cree la comisión dentro del Consejo Deliberante, una comisión para investigar el caso mediante el cual Espinosa tendrá derecho a su descargo y demás, basada en el artículo 249 de la Ley Orgánica de Municipios. Ahora bien, Fernando Espinosa debería tener un poquito de dignidad y dar un paso al costado. ¿Que renuncie o se tome licencia? Que se tome licencia hasta que se aclare su situación judicial, hasta que tenga el juicio oral y público y pueda el tribunal fallar a favor o en su contra. Que obviamente, Fernando, vas a ser condenado. Ahora bien, pasaste un límite porque te estás quedando solo y ni los chorros de tu espacio político te quieren. Vos fíjate, Johnny, como sabrás, en la jerga delictiva los chorros tienen códigos, vos podés robar, chorear, qué sé yo, pero cuando realizás determinados tipos de delitos, como en este caso abuso sexual, en los penales no la pasás bien. Además, Espinosa está procesado por delito de desobediencia. Él se cagó literalmente en la prohibición de acercamiento que le habían impuesto desde el juzgado. La violó. Entonces, como intendente de La Matanza, realmente está generando un daño enorme en lo que es la imagen del municipio. ¿Qué inversor va a querer acercarse a La Matanza cuando su intendente fue elevado a juicio oral, cuando no cumplió órdenes judiciales? Pero es lo que hace Espinosa. Te dejo mostrar, estuviste hoy en La Matanza, ahora me vas a contar para qué no la pasaste muy bien. Mirá, veámoslo. Ay, Fernandito, me parece que tenés los días contados en La Matanza. En estos días, el bloque de concejales de La Libertad Avanza va a presentar un proyecto pidiendo la suspensión preventiva. Estás procesado, por si no lo sabés o si no te lo recuerdo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, quiero saber por qué no me dejan ingresar. ¿Puedo hacer una pregunta? Fernando Espinosa no me deja ingresar. Soy vecina de San Juan. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obviamente, y no es con vos. Pudimos canalizar la situación. Está bien, pero yo quiero saber por qué no me están permitiendo ingresar a la Y nos dicen una cosa que no es cierta. Nos dijeron que usted es el jefe de seguridad y ahora dicen otra cosa. Porque acompañé a vecinos de Ciudad Vita a hacer un justo reclamo. Porque usted entró por una cosa y se sumó otra cosa. Yo entré para ver asesoría letrada. Independiente, Solo le miento. Ustedes se están vulnerando. Quiero saber quién dio la directiva que yo no ingrese. ¿Quién es el jefe de protocolo acá? ¿Quién la dio? Vamos Valery, a poner ¿quién la dio? fin a esto porque Quiero saber quién dio la directiva. No pueden prohibir el ingreso a un ciudadano de Matanza. ¿No te dejaban pasar? No me dejaron pasar el municipio. No, me apersoné, voy a contar por qué fui al municipio. Desde el mes de octubre le estamos metiendo pedido de acceso a la información pública a Espinosa preguntando, por ejemplo, por subsidios que recibió en desarrollo social en época de pandemia, por el viaje a Europa, qué empresa tiene contratada en materia de recolección de residuos, qué empresa tiene contratada en todas las cámaras de fotomultas que se le ocurrió poner en Matanza. No ha respondido ninguno. Cada semana nos acercamos al municipio a consultar el estado del expediente, preguntando en qué estado está, por qué no responde, metemos los pronto despachos, hacemos todo el procedimiento legal. Siempre me dejan ingresar y me atienden en entradas. Hoy me atendieron en la vereda. Cuando pregunto por qué salen los señores y las muchachas ahí, que vale destacar que las policías que Espinosa tiene en la puerta no tenían identificación, no tenían nombre, apellido, legajo, nada, no sé si eran policías o no, y me dicen por directivas. ¿De quién? Por directivas. Me atendieron en la vereda. Entonces, muchachas, muchachos, al dictador lo tienen ustedes entre sus filas. Gracias, Leila. Gracias Lo a vos. último para decir, a mí me cuentan que hay un pacto, no te diría secreto, entre Levita y la Cámpora, en el cual ya no lo miran a Espinosa. Mirá que es un tipo de 60 puntos, 50 y pico de puntos, ganó todas las elecciones, una máquina electoral. Pero bueno, esto es muy grave. A mí me dicen, la colocubría por el Levita, la esposa de Pérsico, y Tignanelli, creo que es Facundo Tignanelli de la Cámpora, una charlita y, bueno, tal vez haya llegado el momento de soltarle la manito a Fernando Espinosa. Es información, ¿eh? No estoy opinando. La Cámpora y el Levita diciendo, bueno, tal vez... Y me llevó el dato que también la esposa de Massa estaría metida en eso. Malena Galmanini. Las muchachas peronistas. ¿Cómo están, Me parece que le están soltando la mano a Guatemala Fernando. en Guatepeo. Gracias, Ki, tampoco. Gracias. Cuento el pase con Diego. ¿Cómo va, Diego, querido? Abrazo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nunca había escuchado tan enojado a Milei con Cristina Fernández de Kirchner como hoy en una entrevista que le dio, creo que a Majul. Majul, furioso. Muy fuerte, ¿eh? Presa, dijo. Que la presidiaria,
que vaya a escribir sus memorias en la cárcel o en la domiciliaria, va a ir presa, está quemando todas las naves. ¿Querés que lo repasemos? Dale, Vos lo sí, charlaste con Franco, mirá. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado. Che, Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kicillof, Massa, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo. Porque ¿sabe lo que pasa, Luis? Que si esto sale bien, no vuelven más. La señora va a ir presa. Va a ir presa. Y eso es lo que la tiene como loca. Volvió a esa etapa de Milei cuando se pone así, ¿viste? Así hablaba en campaña, por ejemplo, del radicalismo. Sí. ¿Te acordás que le O de la decíamos? reta. O de la reta. Decíamos, ¿cómo es posible que no hables del kirchnerismo con la vehemencia que hablas del radicalismo y de otras fuerzas? Sí, me acuerdo. Bueno, ahora está usando esa misma vehemencia. Pero la hace responsable de un triple golpe, ¿no? Dice, es culpa de ella la corrida, es culpa de ella que quiso frenar el acuerdo con el fondo y es culpa de ella el caos en la calle. O sea, las tres cosas le hace responsable a ella, a Massa y a Kicillof. Mira, hay cuestiones que son opiniones y hay cuestiones que son datos. Voy a compartir con vos una parte de lo que vos mencionás, que es la carta de los senadores de Unión por la Patria pidiéndole al fondo, ahí lo tenés, hecho tweet. Claro. Pero hay una carta que el kirchnerismo en formato institucional le manda al Fondo Monetario para decirle, che, Milei no, che, fondo. Che, fondo. Vos le hacés el préstamo a la Argentina con Milei, cosa tuya, nosotros no avalamos, no nos hacemos cargo de lo que vos hagas y lo que queda omitido es, si volvemos no te pagamos. Estás avisado. Che, Cristalina, no le prestes la plata. Es eso. Sería algo así. Lo cual y eso no tiene antecedentes. Sería muy delicado. A nivel institucional, Johnny, no hay antecedentes de un documento en modo institucional de un espacio político tan fuerte como el peronismo pidiendo que no haya un acuerdo. Al revés, cuando fue el reacuerdo del gobierno albertista con el fondo, los diputados de la Cámpora votaron en contra o se abstuvieron y la oposición, Juntos por el Cambio en su momento, el macrismo, votó a favor, le dio los votos, fue una oposición responsable, que es exactamente lo que esta oposición no es. Yo te diría, mira, si vos me decís, estratégicamente la posición del kirchnerismo siempre es antifondo y su militancia y sus ideas son antifondo, te tomo. Ahora, vos podés hacer lo mismo sin mandar una carta institucionalmente y sin intentar dañar. El peronismo de Menem también limó a Alfonsín antes de asumir y aceleró la decadencia económica que había producido por su parte y es culpa del equipo de Alfonsín. Y el peronismo pero de Dualde de la Rúa, te lo agrego. Nunca había sido institucional. Esta vez fue institucional. Esto acá dejaron todo marcado, todo marcado. Y después lo de Cristina presa es muy fuerte, porque una cosa que lo digamos nosotros, es el presidente y está diciendo que Cristina va a ir presa, que todos sabemos que eso no va a pasar, no la vamos a ver a Cristina en una celda. En Batán. Pero la posibilidad de la prisión domiciliaria está. Acordate que la línea discursiva sobre ese tema, para Milei por lo menos siempre fue, eso lo define la justicia. Si Cristina va presa o no. Esta vez no. Y ahora obviamente cambió y aparte aceleró, ni siquiera aceleró las curvas como dicen. Podrían preguntarse por si es información o si es una idea de Milei, ¿no? Podrían decir, ¿cómo sabe el presidente que Cristina va a ir presa? A mí me parece que, yo no sé si tiene información, pero lo que tiene es sensación. Yo creo que en el último mes el gobierno, por errores propios y demás, la pasó bastante mal. Todavía no la empieza a pasar bien porque hasta que no se cierre del todo el acuerdo con el fondo y se tranquilicen los mercados. Hasta que no llegue la plata. Y vio Milei que el kirchnerismo fue a fondo en ese momento, donde trastabillaba y no se las perdona. Cambió el contexto. Cambió el contexto. Este último mes que pasó de todo, desde Libera para acá pasó de todo en la Argentina,
Creo que lo que sintió Milei es, che, me quieren voltear en serio. No es una cosa, salieron a la calle, tiraron piedras. Fue grave, es que fue grave lo que pasó, ¿no? Entonces él contesta y dice, ¿me quieren voltear? Exacto. Bueno, ahora yo voy a hacer todo lo que pueda para que vaya presa. El kirchnerismo tocó un punto clave, que es el acuerdo con el fondo. La estabilidad de este gobierno, por lo menos, no la estabilidad como creen muchos periodistas, yo creo que si querés, lo que tiene para vender Milei es la inflación y el dólar. Sí. La posible caída del acuerdo con el fondo que intentó el kirchnerismo hacía que no haya plata fresca, que no haya dólares y podía tensionar el dólar para arriba. Entonces Milei vio que uno de los dos pilares... Pero perdóname, lo tensionó para arriba. Sí, lo tensionó, pero... Adorni se va de 50 pesitos. Pero una mini tensión. Pero esa mini tensión fue sacrificar 800 palos del Banco Central en un mes. Sin duda. Son menos reservas. Y los sectores de poder empiezan a olfatear. Che, el dólar se tensiona, suben los precios, la construcción sube, todo. Claro. Pero no es que se fue a 1.500. Yo creo que lo del fondo está acelerado, lo tuvieron que acelerar. Tuvieron que ir a decir, bueno, a ver, es más, el fondo salió a decir hoy, calmate, maestro Caputo, todavía no era el momento. Van a ser desembolsos considerables. Claro. Bueno, pero ¿cuántos, señor Fondo? Bueno, es considerables. Claro. Todavía no está claro. Lo que sí sabemos, y estaba Lucas haciendo foco en esto, que el gobierno está en un cuello de botella, en donde el contrato electoral es la inflación. Bájame la inflación. Y el dólar. Si el dólar se fuera para arriba, el informal, etcétera, no se sabe cómo reaccionan los precios, y entonces esta idea de que sea de 1 o 1 y pico la inflación y llegar a elecciones con eso no se le va a cumplir al gobierno. Por eso este cuello de botella que tiene tan preocupado el arreglo con el fondo. ¿Cuándo estaba el dólar en diciembre? Diciembre es el otro día. Diciembre. Hace 4 meses. Sí. 1050. Fue el número más, casi perforá la barrera de los 1000. En un momento Milei llegó a decir, se va a 700. Nosotros dijimos, ¿cómo? Se discutía, está atrasado. Sí, ahora está en 1300, el blue. Yo digo, suponete que como dice el ministro de Economía, me hacen escándalo y me hablan de corridas y desde que asumimos el dólar se movió 15% y suponete que tiene razón. Sí. Lo que estamos viendo es que la incertidumbre es producto de ¿cuál es el acuerdo? ¿Va a haber una banda de flotación en donde el dólar va a valer entre este piso y este techo? Claro. Y el valor actual es el piso, entonces va a ser... Eso es lo que intranquiliza al mercado y genera toma de posiciones que podrían estimular la subida del dólar. Además, ese es el punto. No nos olvidemos que marzo de por sí es un mes inflacionario, claro. Y toda esta movida alcista, por más que es baja, por supuesto que va a meter presión al dato de inflación que se va a conocer en unos días, y entonces eso también puede trabajar sobre las expectativas en forma negativa. Una cosita más, ahí está la foto, no sé si la tienen por ahí, de Adorni con la motosierra. Milei y Karina. Hoy se confirmó, se confirmó lo de Marra hace un ratito, pero ahí está que Adorni va a ser el primer candidato al legislador de La Libertad Avanza. Los hermanos Milei y la motosierra, creo que esta es la Quinta Olivos. Sí, pareciera que es Olivos, ¿no? Eso significa... todo en la cancha. Todo. Para tomarle la colina principal al PRO. Vamos por todo. Está muy bien la relación Macri-Milei, ¿no? Bárbara, mejor que nunca. Le puso a Adorni, ¿sabe cómo debe estar? Milanesa de veneno. ¿Sabe cómo debe estar Macri, no? Porque además la candidatura de Macri, no jefe de gobierno, Mauricio, depende del resultado en la ciudad. Por eso. Si es candidato o no. Esto lo obliga a jugar a Macri. No lo sé si lo obliga, pero le mueve, no le debe gustar, debe estar enojado Macri. Estaba comiendo una media luna y se atragantó cuando Macri con Milei ahora es el peor momento. Sí, claro. El peor momento. Mirá que hubo momentos. Hoy en la nota que le dio Majul, Milei hace mucha diferencia. Dice, no, Mauricio lo respeto mucho, es una cosa. Ahora Jorge Macri, voy por ahí porque no me respeta. Porque... Bueno, querido. Hasta mañana. Abrazo, hasta mañana, chau. Muy bien.